¿Crees que conoces los westerns? Piénsalo otra vez. Olvida a los vaqueros impecables y los tiroteos glamorosos. Estas películas desnudan el mito de Hollywood para revelar la verdadera rudeza de la frontera estadounidense. Cada película en este conteo fue elaborada meticulosamente, desde trajes cosidos a mano hasta paisajes auténticos cosidos al sol. Estamos a punto de viajar a través de los westerns más salvajes, duros y con mayor precisión histórica que se hayan filmado. Así que prepárate, porque estas historias no son solo entretenimiento, son ecos de la historia real, llenos de angustia, heroísmo y duras verdades. ¿Listo para descubrir el oeste tal como realmente era? Vamos a cabalgar juntos hacia las leyendas, la caravana de carromatos. Antes de que Hollywood se dejara llevar por el romanticismo del viejo oeste, The Covered Wagon estableció el estándar de realismo en los westerns. Dirigida por James Cruise, esta obra maestra de la era del cine mudo narra la épica travesía de pioneros, aventurándose de Kansas a Oregón en la década de 1840. Sin CGI y solo con el paisaje natural como telón de fondo, la película reunió más de 500 carromatos y un elenco de miles de personas, muchos de los cuales eran descendientes reales de los primeros pioneros. La película se sumerge profundamente en la brutal realidad de la expansión hacia el oeste. A diferencia de muchos westerns posteriores, no rehúye las dificultades. Ves montañas cubiertas de nieve, desiertos ardientes, hambre, cruces de ríos mortales e incluso tensas negociaciones con tribus nativas americanas. El sentido de escala de la película es enorme. Filmada en locaciones de Utah y Nevada, obtienes una visión inmersiva de cuán aislado y peligroso realmente era el camino. Lo que realmente distinguió a The Covered Wagon en su época fue su negativa a embellecer el lado menos glamuroso del espíritu pionero. Muestra hambre, enfermedad y pérdida, sin garantía de un final feliz para cada uno. Caravana. Las carretas no eran accesorios de Hollywood, sino auténticas carretas con estoga, con bueyes y animales proporcionados por agricultores locales. Incluso la ropa y los suministros fueron elegidos por su precisión de época, dando a la película una textura similar a la de un documental. A pesar de ser muda, la narrativa visual de la película es poderosa, comunicando el agotamiento y la esperanza de la viaje. The Covered Wagon fue un gran éxito de taquilla y se le atribuye ampliamente el lanzamiento del western como un género importante en el cine estadounidense. Cine. También demostró que el público tenía hambre de realismo histórico, no solo de tiroteos de vaqueros. Casi un siglo después, su legado perdura, tanto como una aventura épica, como una rara ventana cinematográfica a las verdaderas dificultades de la frontera estadounidense. El caballo de hierro. Cuando John Ford se propuso hacer El caballo de hierro, no solo estaba haciendo un western, estaba construyendo una leyenda. Estrenada en 1924, esta épica muda narra la historia de la construcción del primer ferrocarril transcontinental, centrándose en los soñadores, trabajadores y marginados que colocaron las vías a través de la vasta extensión de América. Ford hizo grandes esfuerzos por la autenticidad. Filmó en locaciones en Nevada y Utah, utilizando locomotoras de vapor reales, vagones del periodo y millas de vías colocadas a mano. La producción involucró a más de 5,000 extras, incluidos trabajadores irlandeses, chinos, italianos y afroamericanos, reflejando con precisión la diversa fuerza laboral que construyó el ferrocarril. Ford incluso llevó al set a descendientes de los trabajadores originales del ferrocarril y trajo a tribus nativas americanas reales para que se interpretaran a sí mismas. El caballo de hierro no romantiza la creación del ferrocarril. La película muestra el clima severo, el trabajo agotador, el sabotaje y los choques culturales entre los trabajadores y las tribus locales. Los peligros de la construcción, deslizamientos de tierra, emboscadas, sabotajes por intereses rivales, están todos en primer plano. Ford fue meticuloso con los detalles de la época, desde los uniformes y tiendas de campaña hasta las herramientas y métodos de tendido de vías. Pero la película es más que un logro técnico. Ford entrelaza historias personales de ambición, traición y sacrificio, haciendo que el espectador sienta la magnitud de lo que estaba en juego. Los paisajes son vastos e implacables, enfatizando la escala tanto del ferrocarril como del continente en sí. Al estrenarse, The Iron Horse fue un éxito crítico y comercial. Triunfo estableció un nuevo estándar de autenticidad histórica en Hollywood y solidificó la reputación de Ford como un maestro del género. Casi 100 años después, su influencia todavía resuena en cada western que busca más realismo que mito. Para cualquier persona curiosa sobre cómo se construyó América, tanto literal como figurativamente, El caballo de hierro es una visualización esencial. The Big Trail. Mucho antes de que John Wayne se convirtiera en un nombre conocido, él era la joven estrella de The Big Trail, un ambicioso western sonoro temprano que buscaba capturar la verdadera escala y lucha de la migración hacia el oeste. Dirigido por Raoul Walsh y estrenado en 1930, The Big Trail.
Esta película fue una maravilla técnica para su época y un riesgo de taquilla que Hollywood no intentaría de nuevo durante décadas. The Big Trail sigue a una caravana mientras cruza las llanuras, montañas y desiertos en ruta a Oregón. Lo que distingue a esta película de otros westerns tempranos es su obsesiva dedicación al realismo. La producción empleó más de 1,400 caballos, 185 carros auténticos y 700 extras nativos americanos extraídos de 5 diferentes naciones. Walsh filmó a través de 5 estados, capturando la inmensidad y variedad del paisaje estadounidense con una claridad impresionante. John Wayne, en su primer papel principal, interpretó a Breck Coleman, un joven trampero guiando a los migrantes. Su actuación naturalista, junto con los trajes y accesorios precisos de la época del elenco, le dieron a la película una autenticidad que pocas películas de la época igualaron. En lugar de filmar en escenarios de sonido, los cineastas soportaron el clima y el terreno reales, otorgándole a la historia una sensación tangible de dificultad. Incluso el diálogo de los nativos americanos era preciso, una rareza en la década de 1930. A pesar de su formato panorámico revolucionario, La Gran Jornada tuvo dificultades en la taquilla, ya que muchos cines no podían proyectar sus grandiosas imágenes de 70 milímetros. Aún así, su impacto en el género fue inmenso. El compromiso de la película por mostrar los peligros reales del viaje, el hambre, carros rotos, enfermedades, conflictos y desilusiones sigue siendo válido hoy en día. Décadas después, El Gran Camino ha sido justamente reconocido como un logro pionero. En 2006 fue seleccionado para su preservación por el Registro Nacional de Cine. Para los fanáticos del oeste es una experiencia imprescindible, tanto como un hito en la historia del cine como una cápsula del tiempo de cómo realmente lucía el sueño de expansión hacia el oeste de América, barro, miseria y todo. Cimarrón. El apetito de Hollywood por los grandes y completos westerns alcanzó nuevas alturas con Cimarrón, el primer western en ganar el premio de la Academia a la mejor película. Dirigida por Wesley Ruggles y estrenada en 1931, la película adapta la novela más vendida de Edna Ferber sobre la carrera por la tierra en Oklahoma, una historia tanto sobre el nacimiento de un estado como sobre las vidas de 2 pioneros ambiciosos. Cimarrón abre con una de las escenas más icónicas de la historia del cine, la carrera por la tierra de 1889, cuando miles de colonos corrieron por la pradera para reclamar parcelas de tierra. Solo esta secuencia tomó semanas de filmación, utilizando cientos de caballos, carros y extras para capturar auténticamente el caos, la emoción y el peligro del evento. El detalle era tan preciso que muchos extras usaron sus propias reliquias familiares, mantas, herramientas y ropa heredadas de verdaderos pioneros. La película no se detiene solo en el espectáculo, narra 30 años de rápido cambio, siguiendo a Yancey y Sabra Cravat, mientras ayudan a transformar un pueblo en auge en una ciudad próspera. Los escenarios, vestuarios y maquillaje envejecen junto con los personajes, mostrando cómo el oeste pasó rápidamente de tiendas y caminos de tierra a calles bulliciosas y grandes hoteles. El guión aborda el racismo, la violencia y la avaricia que vinieron con la expansión, temas que a menudo son pasados por alto por los westerns más idealizados. Cimarrón fue un masivo. La producción y su atención al detalle de época fue innovadora para la era, desde armas y carretas auténticas hasta el elenco diverso que representaba la composición multiétnica del oeste. La película se esforzó por la precisión en todo momento. Su influencia fue inmediata, inspirando décadas de westerns que aspiraban al mismo alcance y realismo. Aunque algunas actitudes han envejecido, Cimarrón sigue siendo una piedra angular de la era dorada de Hollywood y un testimonio de la caótica y transformadora energía del oeste. Para cualquiera interesado en cómo el mito se encuentra con la realidad en la pantalla grande, Cimarrón es una referencia. Arizona. Para 1940, los westerns generalmente seguían una fórmula: sombreros blancos contra sombreros negros, los buenos cabalgando hacia el atardecer. Pero Arizona, dirigida por Wesley Ruggles y protagonizada por Jean Arthur y William Holden, aspiraba a algo mucho más ambicioso. Ambientada en Tucson en la década de 1860, esta película es notable no solo por su protagonista femenina fuerte, sino también por su meticulosa recreación de la frontera, la vida. Arizona no se conformó con los estudios de Hollywood. Los cineastas construyeron un pueblo entero desde cero, conocido como Old Tucson, al borde del desierto de Sonora. Cada edificio, calle y detalle fueron modelados según la arquitectura real de la frontera y locales. Historia. Los extras, ganado, carros e incluso el polvo se sienten completamente auténticos, tanto que el set llegaría a ser utilizado en innumerables westerns en los años siguientes. El personaje de Jean Arthur, Phoebe Titus, está vagamente basado en mujeres reales que desafiaron roles de género para convertirse en empresarias y líderes comunitarias en el oeste. La película destaca los desafíos a los que se enfrenta, no solo bandidos y territorios hostiles,
territorio, sino también el trabajo diario de mover carga, construir caminos y crear un asentamiento en un entorno duro y sin ley. El diálogo, los trajes y la tecnología son fieles a la época, incluso las herramientas hechas a mano y las armas de fuego de esa época. Arizona se estrenó durante la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos buscaba historias de valor y perseverancia. Su compromiso con el realismo combinado con una narración sólida y una cinematografía vívida le ayudó a destacar en un campo abarrotado de westerns. Hoy en día se celebra como una joya oculta de la Edad de Oro, ofreciendo una rara visión realista de cómo realmente se conquistó el oeste. Una carga de carreta a la vez. Shane. Ninguna lista de westerns históricamente precisos está completa sin Shane. Dirigida por George Stevens, este clásico de 1953 se ha convertido en el estándar de oro para la autenticidad y la profundidad emocional en el género. Adaptada de la novela de Jack Schaefer, Shane está ambientada en Wyoming después de la Guerra Civil y se centra en un pistolero misterioso involucrado en el conflicto entre colonos y un despiadado varón ganadero. La película es celebrada por su representación de las verdaderas guerras de tierras que definieron la época. Colonos, tratando de ganarse la vida bajo la ley de Homestead, chocan con rancheros desesperados por mantener el pastizal abierto para su ganado. Shane evita la narrativa simple de buenos contra malos. En cambio, cada personaje tiene profundidad y motivación. Los rancheros no son villanos de caricatura, sino personas enfrentando el fin de su forma de vida. Stevens era fanático del realismo. Filmó en Jackson Hole, Wyoming, usando paisajes naturales y vestuario, herramientas e incluso patrones de habla de la época. La violencia, cuando llega, es repentina y brutal, reflejando el peligro real de la vida en la frontera. Famoso por su innovadora coreografía de tiroteos, Stevens utilizó cables ocultos para tirar de los actores hacia atrás cuando eran disparados, haciendo que la violencia se sintiera cruda e impactante. Jean Arthur, quien interpreta el papel femenino principal, salió de su retiro para la película, agregando gravedad a un elenco que incluye a Alan Ladd, Van Heflin y Jack Palance. Cada actuación parece vivida, anclada en el polvo y la desesperación de la época. Shane fue un éxito tanto crítico como comercial, influyendo a generaciones de cineastas desde Clint Eastwood hasta Quentin Tarantino. Sigue siendo una referencia para cualquiera que quiera ver el verdadero corazón del viejo oeste, desordenado, moral e inolvidable. ¿Cómo fue ganado el oeste? Si alguna vez hubo una película que intentó mostrar el alcance completo de la historia del oeste americano, es How the West Was Won. Estrenada en 1962 y dirigida por un equipo estelar, Henry Hathaway, John Ford, George Marshall, esta épica utiliza el proceso innovador de Cinerama para contar las historias interconectadas de varias generaciones desde 1839 hasta 1889. La producción fue enorme, filmada en 5 estados, con un elenco de miles, incluyendo leyendas como James Stewart, John Wayne, Henry Fonda y Debbie Reynolds. Cada escenario, vestuario y accesorio fue elaborado con exactitud histórica, ya fuera un barco fluvial en el Mississippi, un campo de batalla de la Guerra Civil o una ciudad en auge sin ley en el oeste. Los cineastas contrataron historiadores para consultar sobre cada aspecto, desde las armas hasta la construcción del ferrocarril, asegurando que nada se sintiera fuera de lugar. Una de las mayores fortalezas de la película es cómo vincula los eventos principales, la fiebre del oro, la construcción de los ferrocarriles, el desplazamiento de los nativos americanos y el cierre de la frontera, a través de los ojos de la gente común. La narrativa extensa no pasa por alto las dificultades, traiciones y las zonas grises morales que definen la época. Tribus nativas americanas reales participaron en el rodaje, brindando autenticidad a las escenas de batalla a gran escala. How the West Was Won fue un éxito enorme en taquilla y la segunda película con mayores ingresos de 1963. Su legado no es solo su tamaño, sino su compromiso de mostrar que el oeste no fue construido por pistoleros solitarios o forajidos. Fue construido por familias, trabajadores y soñadores, una ardua milla a la vez. Para los espectadores de hoy, sigue siendo un viaje visualmente impresionante y emocionalmente resonante a través del siglo más transformador de América. El gran silencio. Cuando la mayoría de la gente piensa en los spaghetti westerns, imagina violencia estilizada y desbordantes fantasías. Pero El Gran Silencio, dirigido por Sergio Corbucci en 1968, es un raro ejemplo que va en la dirección opuesta hacia un realismo sombrío y sin adornos que es tan inquietante como inolvidable. Situada en las montañas nevadas de Utah durante la década de 1890, la película se centra en un pistolero mudo, contratado para defender a forajidos y colonos perseguidos contra despiadados cazadores de recompensas. Corbucci deja de lado el sol,
The Trenches, desiertos de sus compañeros italianos por paisajes helados, en una historia que trata tanto sobre la supervivencia como sobre el uso de armas. Los disfraces, las armas e incluso las duras condiciones climáticas son meticulosamente investigados. El Gran Silencio destaca por cómo captura la anarquía de la América postguerra civil, especialmente en los remotos pueblos fronterizos. Los cazarrecompensas, liderados por el escalofriante villano de Klaus Kinski, no están idealizados. Se les presenta como oportunistas que se aprovechan de un sistema roto. La representación de la violencia en la película es realista e impactante, sin promesa de justicia ni redención. Cuando se estrenó, su final sombrío se consideró demasiado oscuro para el público estadounidense. El estudio se negó a distribuirla en los Estados Unidos hasta décadas después. El compromiso de Corbucci con la autenticidad se extendió a todo, desde las armas de fuego precisas para la época hasta el barro, nieve, pueblos. Incluso la comida y los dialectos reflejan el crisol que fue el oeste americano. Con el tiempo, El Gran Silencio ha ganado seguidores de culto entre críticos y cineastas, citado como una influencia por Quentin Tarantino y otros. Para cualquiera que quiera un western despojado de mitos y lleno de una realidad fría y dura, esta película es esencial. Monty Walsh. Para cuando Monty Walsh llegó a los cines en 1970, el mundo del vaquero ya había desaparecido. Pero esta película trata sobre lo que se sentía ver desaparecer ese mundo. Dirigida por William A. Fraker y protagonizada por Lee Marvin y Jack Palance, Monty Walsh es una melancólica meditación sobre el cambio, el envejecimiento y el final de una era. Ambientada en la década de 1890, la película sigue a dos vaqueros envejecidos mientras luchan con la realidad de que sus habilidades y forma de vida ya no son necesarias. El oeste está cambiando con los ferrocarriles, el alambre de púas y la industria avanzando sobre lo abierto. Rango. En lugar de romantizar el estilo de vida vaquero, la película muestra su lenta e inevitable decadencia. Los amigos se van, los trabajos desaparecen y los sueños se evaporan en el polvo. Lo que hace que Monty Walsh se destaque es su autenticidad vivida. Los escenarios son polvorientos, desgastados y realistas. Los trajes parecen haber sido usados durante años, y los diálogos están llenos de ingenio seco y sentimiento genuino. Fraker, un renombrado director de fotografía, aporta una mirada pictórica al paisaje del oeste, capturando tanto su belleza como su soledad. Los críticos en ese momento estaban divididos, pero la película ha crecido en reputación a lo largo de los años. Su sincera representación de la vida vaquera, mundana, a veces alegre, a menudo triste, ofrece un respiro refrescante de los tiroteos y enfrentamientos de los westerns tradicionales. Monty Walsh es una película sobre la dignidad, la pérdida y el lado poco glamoroso de la vida fronteriza. Para cualquiera que busque el verdadero oeste, es una elegía imperdible. McCabe and Mrs. Miller. McCabe and Mrs. Miller, de Robert Altman, no es tu western estándar. Y es precisamente por eso que se le aclamó como uno de los más auténtico. Estrenado en 1971, este clásico revisionista le da un giro al género, centrando su atención no en forajidos y pistoleros, sino en la ambición, la avaricia y la supervivencia en los pueblos fronterizos fangosos e implacables del noroeste del Pacífico. La película cuenta la historia de John McCabe, Warren Beatty, un jugador y empresario que se asocia con la astuta y práctica señora Miller para construir un burdel rentable en una dura mina. Pueblo. El mismo pueblo todavía se está construyendo mientras la historia se desarrolla. Los techos están sin terminar, las paredes se levantan mientras se acerca el invierno y la gente se agrupa en el frío. Altman rodó la película en Columbia Británica durante un invierno real, dándole a las imágenes una autenticidad escalofriante. Lo que distingue a McCabe en Mrs. Miller es su atención a los detalles mundanos de la vida en la frontera. Ropa hecha en casa, la batalla constante contra el barro y la lluvia, y el ajetreo diario de construir un negocio en un lugar donde la ley todavía es un rumor. El diálogo, filmado en un estilo superpuesto, imita los ritmos naturales de la conversación real, y el elenco secundario se siente como una muestra representativa de verdaderos pioneros, no de arquetipos de Hollywood. A Altman no le interesaba la creación de mitos. Él muestra cómo el dinero y el poder, más que las armas, dieron forma a la oeste. Los críticos la han llamado una de las películas más tristes jamás hechas, pero también una de las más veraces. Para los espectadores, McCabe and Mrs. Miller ofrece una ventana a un mundo donde la supervivencia dependía menos del heroísmo que de la adaptabilidad, la astucia y la suerte. En el panteón de los westerns revisionistas, Ulsana's Raid se destaca como una de las representaciones más implacables de la guerra nativa americana y la vida fronteriza. Dirigida por Robert Aldrich y estrenada en 1972, la película se centra en el jefe de guerra apache de la vida real, Ulsana, quien lideró incursiones mortales contra colonos en el territorio de Arizona durante la
1880. La historia sigue a una unidad de caballería de los Estados Unidos, encargada de rastrear a Ulzana y sus guerreros. En lugar de caer en estereotipos, la película presenta tanto a los apaches como a los soldados como seres complejos, estratégicos y brutalmente realistas. Burt Lancaster interpreta a un oficial de caballería experimentado que conoce la futilidad y el horror del combate en la frontera, mientras que el joven teniente de Bruce Davison aporta un idealismo ingenuo a un mundo que lo destroza. Lo que hace notable a Ulzana's Raid es su rechazo a romantizar a cualquiera de los bandos. La violencia es repentina y devastadora, y las motivaciones tanto de los apaches como de la caballería se muestran con matices. Aldrich trabajó con consultores apaches para asegurar la precisión de los vestuarios, tácticas y tradiciones representadas. La película también recrea auténticamente el duro paisaje de Arizona, con polvo, calor y agotamiento en cada fotograma. Al estrenarse, la película recibió elogios por su realismo y su narrativa dura. Quentin Tarantino la ha llamado su western favorito de la década de 1970 y los críticos hoy la consideran una de las exploraciones más honestas del género sobre la guerra, el colonialismo y el choque cultural. Si quieres un western que no se anda con rodeos y dice la verdad sobre cómo realmente se luchó por la frontera, Ulzana's Raid es esencial. The Culpeper Cattle Company. A principios de los años 70 hubo una ola de westerns que intentaban desmitificar y mostrar la verdadera crudeza, y The Culpeper Cattle Co. puede ser el más sucio de todos. Dirigida por Dick Richards y estrenada en 1972, esta película ofrece una mirada cruda y sin glamour a las conducciones de ganado de finales del siglo XIX. La historia se centra en Ben Mockridge, un joven que logra unirse a una conducción de ganado a través de territorio hostil. A diferencia de los vaqueros bien afeitados de Hollywood de antes, estos hombres están sucios, cansados y a menudo desesperados. La violencia en la película es repentina y fea, sin romantizar los tiroteos o la justicia. Cuando alguien roba ganado o caballos, no reciben un juicio, son ahorcados. El equipo de producción trabajó estrechamente con historiadores para clavar cada detalle, desde la ropa y las armas hasta el lenguaje y la comida. Incluso, la lejanía de los lugares de rodaje fue elegida para coincidir con las rutas reales de las históricas conducciones de ganado. El resultado es un western donde casi se puede oler el sudor, el cuero y el polvo. The Culpeper Cattle Co. no fue un éxito de taquilla, pero se ha convertido en un clásico de culto para los aficionados al western que anhelan autenticidad. Su compromiso con la verdad histórica, combinado con una cinematografía cruda y una banda sonora memorable, lo convierte en una de las representaciones más fieles de cómo era realmente la vida en el camino. Si alguna vez te has preguntado cómo era ser un vaquero, con todos sus defectos, esta película es tu respuesta. La balada de Gregorio Cortés. No todos los grandes westerns tratan sobre vaqueros o forajidos. La balada de Gregorio Cortés, dirigida por Robert M. Young y estrenada en 1982, cuenta la verdadera historia de un agricultor mexicano en Texas, que se convierte en un héroe popular después de que un trágico malentendido lleva a una épica caza humana. Es una de las películas más naturalistas y auténticas sobre las tierras fronterizas de América jamás hechas. Edward James Olmos ofrece una actuación poderosa como Gregorio Cortés, un hombre obligado a huir después de matar a un sheriff, un acto provocado por una mala traducción. La película es notable por su compromiso con el realismo. El diálogo es principalmente en español e inglés, reflejando la confusión lingüística real que provocó el incidente. La película recrea meticulosamente el escenario de 1901, desde la vestimenta y las armas hasta los pueblos polvorientos y soleados del sur de Texas. La balada de Gregorio Cortés es casi como un documental en su enfoque. El sistema legal, el prejuicio racial y las dificultades enfrentadas por los mexicoamericanos se representan con una honestidad implacable. No hay violencia estilizada ni actos heroicos, solo la lenta lucha por la supervivencia y la injusticia. El director Robert M. Young filmó en lugares reales de Texas y empleó a un elenco de actores locales e historiadores para asegurar la autenticidad. Aunque no encontró una gran audiencia en su estreno, la película ha sido aclamada desde entonces como un hito del cine chicano y una pieza vital de la historia estadounidense. Para aquellos que buscan un western que cuente la verdad sobre la frontera, complejo, trágico y profundamente humano, esta película es un must. El último de los mohicanos. Aunque no es un western tradicional de vaqueros, El último de los mohicanos de Michael Mann es una de las películas más celebradas sobre la temprana frontera estadounidense. Estrenada en 1992 y protagonizada por Daniel Day-Lewis, la película se desarrolla durante la Guerra Franco-India, un período raramente representado con tanto cuidado y precisión. La historia sigue a Hawkeye,
un hombre blanco adoptado por la tribu Mohegan, mientras se involucra en la lucha por el control de la naturaleza salvaje de Nueva York. Mann y su equipo se esforzaron enormemente para recrear la época. Los disfraces, las armas y hasta las tácticas militares fueron investigados con la colaboración de historiadores y asesores nativos americanos. El elenco se sometió a un entrenamiento intensivo para usar mosquetes, hachas y habilidades de supervivencia correctas para la época. La película captura la complejidad de la América colonial con múltiples potencias europeas, tribus nativas y colonos compitiendo por tierra y supervivencia. La recreación del fuerte William Henry, el asedio y la naturaleza circundante es tan inmersiva que se siente como entrar en otro mundo. Los personajes mohicanos y hurones hablan sus propios idiomas, y la película trata las culturas nativas americanas con respeto y matices raramente vistos en Hollywood. El último de los mohicanos fue tanto un éxito de crítica como de taquilla, elogiado por su cinematografía, banda sonora y especialmente por su autenticidad. Aunque toma algunas libertades dramáticas, el corazón de la película está basado en la historia real, sangrienta, trágica y profundamente humano. Es una clase magistral sobre cómo dar vida al pasado en la pantalla. Heaven's Gate. Pocas películas tienen una reputación tan controvertida como Heaven's Gate, estrenada en 1980, dirigida por Michael Cimino, e infame por su exceso de presupuesto y su desastroso desempeño en taquilla. La película ha sido reevaluada desde entonces como uno de los westerns más ambiciosos y auténticos jamás realizados. Ambientada durante la Guerra del Condado de Johnson de la década de 1890, un conflicto real en Wyoming entre agricultores inmigrantes europeos y ricos varones del ganado, la película no escatima en mostrar las brutales divisiones de clase y la violencia de la época. Cimino no escatimó gastos en realismo. Reconstruyó pueblos enteros desde cero, transportó trenes reales sobre montañas y exigió vestuarios y accesorios correctos de la época, hasta el último botón. El elenco, que incluye a Chris Christopherson, Christopher Walken e Isabel Huppert, soportó condiciones agotadoras para igualar las dificultades que enfrentaban sus personajes. La atención al detalle histórico de la película es legendaria. Cada vestuario, edificio y utilería fue investigado meticulosamente. Las escenas multitudinarias involucran a cientos de extras, muchos de los cuales comparten el mismo trasfondo que los inmigrantes. Representada. La violencia es dura, la política compleja y las consecuencias dolorosamente reales. Incluso la música y los bailes se toman de fuentes del siglo XIX. Heaven's Gate fue un desastre financiero que arruinó la carrera de Cimino y casi llevó a la bancarrota a United Artists. Sin embargo, con el tiempo, críticos y cineastas han llegado a apreciar su alcance y compromiso con la autenticidad. La película se erige como un monumento a lo que sucede cuando a un director se le permite perseguir la verdad histórica sin concesiones, a veces a gran costo, pero siempre con resultados impresionantes. Esa es nuestra recopilación de las 15 películas del oeste más precisas históricamente, cada una ventana al verdadero oeste estadounidense. Si te encantan las historias donde la realidad supera y a veces es más salvaje que la ficción, asegúrate de dar like, compartir este video con tus amigos fanáticos del oeste y suscribirte a nuestro canal para más viajes legendarios a través de la historia del cine. ¿Tienes tu favorito? Déjalo en los comentarios abajo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Mantén tus botas polvorientas y tu espíritu salvaje.